Muy buenas noches a todos. Aquí estoy con una gran persona en un nuevo capítulo, en un nuevo programa de Amanecer Libertario, que es Nicolás Moraz. Creo que es una persona que no necesita presentación, una persona que todos conocemos, una persona que ustedes me han nombrado mucho en los comentarios, que ustedes querían que lo traiga al canal, porque todas sus intervenciones, sus textos, sus diálogos han llegado incluso hasta Perú y hay mucha gente aquí que te conoce. Así que quería darte la bienvenida y dejar que tú te presentes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mirko, muchas gracias por invitarme. Un saludo especial a Andrés Jiménez Poli, compatriota tuyo y amigo mío, y a toda la audiencia peruana, gran país, lo conozco, he dado conferencias ahí en la San Marcos y con Estudiantes por la Libertad, y es un país que realmente estimo mucho. De acuerdo, yo no sabía ese dato que habías estado en Perú, qué bien que hayas estado en este país, habéis podido conocer Lima y tal, así que encantado de saber esa información. Quería comenzar justo hablando de lo que muchas personas estaban escribiendo por ahí por los comentarios, que era lo de las marchas, estas marchas. Mucha gente pensaba que, bueno, que como el en vivo, el live estaba programado más o menos para las 7 de la noche, hora local de acá, bueno, esto estaba grabado, de repente, bueno, no iba a salir y tal, pero me di el tiempo, gracias a Dios, de poder estar en la marcha, dar unas conferencias, estar ahí con la gente, poder dar mi apoyo y también poder estar acá en mi casa. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la información que lleva hasta Argentina de las marchas en Perú? ¿Cuál es tu opinión, etcétera? Yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Yo creo que las iniciativas llevadas adelante por los ciudadanos de a pie son las únicas que realmente prosperan. Creo que lo que ha sucedido en Perú, que aquí también ha sucedido en mi país hace unos años, de un presidente tras otro en una semana, deja muy en claro que al fin y al cabo el avance del Estado contra la libertad individual no es un proceso, el cambio de rostros en la Casa de Gobierno, ni tampoco en el Parlamento. Es un proceso gradual, continuo, progresivo, como el crecimiento de los monopolios, y solo es detenido por la acción humana, que es contra las instituciones dominantes y no desde ellas. Por tanto, este tipo de iniciativas yo creo que son fundamentales. Y te voy a decir que esto se traduce en la realidad, esto no es vana teoría. A mí no me gusta la teoría del papel, del bonito palabrerío, si no se traduce en hechos concretos. Aquí nos quieren encerrar de nuevo, Mirko. Y aquí hemos tenido la más larga del mundo en la Argentina. Y totalmente empobrecedora. La situación económica argentina era bastante más frágil que la de Perú antes. Y la gente lo está deteniendo gracias a la acción, como lo que están haciendo allí en Perú. Los en masa jóvenes que no querían dispersarse en una celebración se enfrentaron pacíficamente a la policía, desobediencia civil. Los comerciantes, los hombres que tienen negocios, tiendas, se negaron a cerrarlas en Mar del Plata, en General Roca, en Cipolletti, y esto está generando una verdadera barrera contra el gobierno que no nos pueden cerrar de nuevo. Así que nosotros nos enteramos de lo que sucede en Perú. Yo me enteré vía un liberal muy respetable de aquí también, Diego Giacomini, al que estimo mucho, que me mandó el flyer de la marcha, y desde todas nuestras redes los apoyamos. Así que quería preguntarte qué tal fue, cuánta gente asistió y cómo ves el tema de la resistencia contra el confinamiento. De acuerdo, decirte que acá todavía no hay un movimiento libertario como tal, todavía somos remanentes, somos muy poquitas personas que se consideran libertarios, van con las banderas libertarias. Yo creo que en Argentina en eso nos llevan años luz, a mí me encantaría que un 15% de la población de mi país diga que se siente libertario, se identifica como libertario, que eso es algo grandioso, pero acá no, acá somos muy pocos, pero el día de hoy te diría que hubo entre 500, 1000 personas con banderas libertarias. O sea, en total la marcha eran 10.000, 15.000 personas en la Plaza San Martín. Acá no, las marchas no son tan multitudinarias, así no es tan común. Así que mucha gente estaba ahí y sobre todo hay una iniciativa de un abogado que se llama Lucas Gersi, que es hijo de Enrique Gersi, un liberal muy respetado acá en Perú, que está haciendo una acción de amparo de inconstitucionalidad ante esta nueva que quieren hacer. Estuvimos haciendo que la gente pueda firmar esta petición, lo cual me parece algo bastante bueno, aparte de hacer la marcha. Y en general estuvimos hablando de la libertad. Obviamente en la plaza es grande, habían otros grupos, otros que estaban en contra, no necesariamente son de izquierda, pero sí
estaban en contra. Acá hay una mezcla rara llamada etnocaceristas, santauristas, que ya si quieres podemos andar en eso, pero en general fue la marcha más grande de libertarios que haya visto, incluso la primera marcha solamente libertarios, ni siquiera fuimos tantos, así que me alegra mucho ver que el movimiento está creciendo. Hace un año esto no hubiera sido posible de ningún tipo, hubiéramos sido 1 o 2 personas. Si me permites una apreciación sobre mi recuerdo del viaje a Perú, hay muchas personas que son libertarias intuitivamente, que no tienen la formación teórica ni ningún tipo de afiliación partidaria, lo que de hecho los aproxima más al verdadero liberalismo, creo que muchos que se autodefinen así, como en mi país, donde las cosas por fuera de esto no van bien, y eso es muy bueno. De Gersi yo rescato, si bien ahora creo que está en una aventura presidencial, un trabajo que recuerdo, creo que es el mejor aporte que ha hecho. Gersi no, ¿sabes qué? Me equivoqué, no Gersi, Hernando de Soto, sobre la informalidad. Y la noción popular de que el comercio es, digamos, una vía de salida de la pobreza, de prosperidad a través del esfuerzo, y que debe ser resguardado frente al Estado, que pretende regularlo y con eso usurparlo y controlarlo y debilitarlo, porque es en sí una lucha dialéctica, es muy fuerte en la sociedad peruana. Yo creo que por el lado del comercio informal, he visto personalmente a muchas personas, incluido mi amigo Andrés, hemos hablado de eso, que ha hecho una gran empresa empezando desde eso, ¿no? Desde la contraeconomía. Y hay que aprovecharlo, hay que defenderlo a uñas y dientes, porque cuando tú empiezas a darle concesiones al gobierno, nunca terminan. Y así llegas a la situación de Argentina hoy, que sin duda es, junto con Venezuela, el país más oprimido de América del Sur. Y ojo, que Chile, que muchos autodefinidos liberales ponen como modelo, es un país donde si tú haces lo que tantas personas hacen en Perú a través del comercio, de la empresa, de la sagrada evasión de los impuestos, que son un robo y por tanto no hay que pagarlos, vas preso, lo que es todavía peor que en Argentina, ¿eh? O sea, y es muy rigurosa la ley fiscal chilena y es regresiva, o sea, favorece a las grandes corporaciones coludidas con el poder y dificulta mucho que los pequeños comerciantes puedan salir adelante. Así que Perú no está tan mal como parece de base, hay que aferrarse y defender eso, porque con el presidente este nefasto que tienen ahora, que viene del Banco Mundial y viene de los peores organismos intervencionistas multinacionales, definitivamente la libertad de todos está amenazada. Concuerdo totalmente. Ese mensaje que tú has estado llevando también se ha escuchado acá. Y qué bueno, lo que la gente sobre todo quiere escuchar es que tú hables de Perú, porque bueno, no había otro espacio, de repente, al menos que yo conozca, en que tú hables así en vivo de Perú, que nombres a las personas que conoces. Por ejemplo, me pareció bastante interesante que conozcas a Hernando de Soto, o sea, es bastante interesante eso. Quería, en base a eso, preguntarte, profundizar un poquito más en ese tema, ya que a la gente le está gustando. ¿Tú cómo ves las elecciones en Perú? Sabes que Hernando de Soto estaba postulando, luego está la derecha vieja, que es el fujimorismo también ahí, pero lo que yo veo, y te comento, acá está tomando mucha fuerza la candidata la más estatista probablemente y con más probabilidades de ganar, que se llama Verónica Mendoza, que sería el equivalente a, no sé, pues al Pablo Iglesias de España, también se reúne con él, y al Daniel Jadwe de Chile, y está con serias probabilidades de ganar. Incluso te diría que es muy probable que pase a segunda vuelta. La cosa es con quién. ¿Tú cómo ves ese aspecto desde tu posición? Mira, yo primero hay que ver que la realidad política peruana es muy fragmentaria, lo cual también es bueno si uno lo analiza objetivamente. Es muy parecido al Parlamento italiano en cuanto a que no hay una hegemonía que se consolide, y que todos los presidentes estén presos o muertos de los últimos años tiene lo suyo también. O sea, no hay alguien que haya logrado consolidar un liderazgo mesiánico y conformar una hegemonía. Más allá de esto, y de que, bueno, está el tema de que no, que yo sepa, corrígeme si me equivoco, no hubo ni 2 mandatos seguidos del APRA, ni del partido de Humala, ni del partido de Toledo, ni del fujimorismo. O sea, hay mucha fragmentación política. Pero yo no creo que nunca la solución llegue desde las instituciones, pero esto no es una creencia personal, esto es un análisis, como te digo, riguroso de la realidad. Si tú contrastas el Perú de hoy con el Perú de los años 80, sea antes o después
de la dictadura de Velasco o de Alan García, o lo haces con Argentina, lo haces con Chile, comparado los 80s con ahora, no encontrarás ningún país latinoamericano, realmente ningún país latinoamericano ni del mundo, salvo donde explotó el comunismo y la gente destruyó el sistema, donde hoy tengas impuestos más bajos que antes. Puedes tener menos regulaciones financieras en algunos casos, pero menos impuestos o menos gasto público en ningún lado. Puedes tener menos empresas estatales, pero los impuestos son mucho más altos. Y en todos estos países hay experiencias que la izquierda llama liberales, que no lo son, y que incluso se autoproclamaron en algún punto liberales, al menos en lo económico, como podría ser Fujimori en Perú, aunque ya sé, por supuesto, que Vargas Llosa representaba el liberalismo, comillas, político, Menem en Argentina, Color de Melo en Brasil. Sin embargo, ninguno de estos gobiernos disminuyeron el peso del Estado. ¿Por qué? Porque hay un interés corporativo de toda la clase política que afecta incluso a los partidos que se autodenominan liberales o libertarios. Esto ya lo advirtió el más grande sociólogo que tuvo el liberalismo, que fue también el autor más vendido ya en el siglo XIX, Herbert Spencer, el ensayista bestseller del siglo XIX, en una obra que yo recomiendo mucho por su vigencia, que se llama El hombre contra el Estado. Y Spencer advierte en el primer capítulo del libro, que fue escrito en 1884, y es increíblemente vigente, que el Partido Liberal inglés, sí, estoy viendo que Gonzalo habla de la reelección, lo sé y eso también es bueno, pero yo me refería a que no hubo continuidad del mismo partido, del mismo signo partidario. Spencer, cuando habla de los liberales del Partido Liberal inglés, dice, a ver, yo toda mi vida he confiado en ellos. Ellos nos prometían que iban a llegar al Parlamento para defender nuestra libertad y poner un freno al leviatán, a la voracidad del Estado contra nosotros. Y ahora resulta, y lo enumera magistralmente, ley por ley, medida por medida, que estos tipos, el libre comercio, la libertad del individuo quedó solo en el discurso, pero en la práctica han aumentado las regulaciones, ha aumentado el gasto público, son peores que los conservadores y para colmo usurparon la esperanza de la gente en el liberalismo. Ellos son, dice Spencer, los nuevos conservadores. Con el paso de las décadas, el siglo XX no hizo otra cosa que darle la razón. Porque tú mira, lo que hoy se llama libertario, etcétera, sí, tiene un auge en la Argentina. Argentina está peor que nunca. Y sus propios candidatos libertarios, entre comillas, antes de llegar al poder, aspirando a él, ya hacen una serie de concesiones, siendo que no tienen poder de decisión en nada. Las drogas deben seguir prohibidas, dice Milei, mientras existe el estado de bienestar. Spert ha hablado de tomar más deuda, de invasiones militares, unos delirios que no se los escuchas a nadie, ni a la ultraderecha neonazi, que venga a decir que Argentina tiene que ir en una coalición con Brasil a invadir militarmente Venezuela, mientras el 60% del país está bajo la línea de pobreza, mientras tenemos el mayor crecimiento del Estado que existe, y mientras los liberales históricamente hemos sido los defensores primero de la paz y de la no intervención. ¿Por qué? Porque la política envilece, incluso la aspiración de poder envilece. Y lo que yo estoy diciendo no es que no hay salida, sino que la postura más realista no es confiar en un candidato que prometa más libertad, porque esto no ha ocurrido. Ron Paul nunca pudo derogar una ley en Estados Unidos. 45 años, 50 del Libertarian Party no han logrado tener ni siquiera un diputado, en un país donde esa retórica supuestamente es muy fuerte y que la exporta aquí, el discurso, en los hechos, no han logrado nada. En Costa Rica, que llegaron a ser tercera fuerza, lo único que han logrado es quedar en el récord Guinness de la corrupción. Imagínate. Entonces, ¿ese es un problema de los libertarios? Claro que no, es un problema del Estado. En cambio, ¿qué sí ha dado frutos en América Latina en los últimos años? Bueno, aquí estamos frenando el nuevo encierro en un país ultraestatista porque la gente abrió los ojos en gran medida y dijo, bueno, basta, yo voy a salir y yo voy a tomar el riesgo de desobedecer las leyes tiránicas. Otro ejemplo es Paraguay. Paraguay, como Perú, no tiene reelección. Además,
tiene como Perú una moneda fuerte y mejor que Perú y que cualquier otro país de la región, tiene los impuestos más bajos del continente. Y es un país que era muy pobre hace varios años y que ha mejorado extraordinariamente las condiciones de vida de la gente en base a la prosperidad y al libre comercio. Es un ejemplo de país que su Estado no ha crecido ni por asomo como sus vecinos. La clave de Paraguay está en su gobierno bajo ningún concepto. La clave de Paraguay está en este ejemplo. Cuando el presidente súper corrupto Horacio Cartes, del partido hegemónico, el Partido Colorado, que vendría a ser como el peronismo en la Argentina, compró a la oposición, que no es ni más ni menos que, escucha este nombre orwelliano, el Partido Liberal Radical Auténtico. Y son todos progres socialdemócratas, pero bueno, no importa, el nombre lo tienen. Él compra a la oposición y reúne suficiente quórum para forzar una reforma constitucional y poder ser reelegido. Había hartado a los paraguayos Cartes por corrupto, por ambicioso, por querer subir los impuestos. ¿Qué hizo el pueblo paraguayo? Sin matar a nadie. Tomó el Congreso, año 2017, si no recuerdo mal, lo prendió fuego y las cucarachas de los legisladores escaparon miserablemente. Resultado, no hay reelección en Paraguay, nadie se atrevió a subir ningún impuesto, Cartes está en su casa y enfrentando problemas judiciales y su sucesor no se ha atrevido ni a proponer que se suba el IVA, que es de apenas el 9%, mientras en Argentina es el 21%, en Uruguay es el 22%, en Brasil va del 16 al 24%. Entonces, ¿cuál es la moraleja? El esfuerzo de la gente unida, más allá de las consignas ideológicas, puede generar un freno objetivo al avance de los tiranos. Cuando la gente deposita su fe en los partidos, en poner una boleta en una caja de cartón, se está entregando. Viste que a ti te dicen, si no votas no te puedes quejar. Es al revés. Si tú votas estás legitimando un sistema que está mal. ¿Entiendes? Y eres tú el que ya, bueno, yo ya tengo mi representante, lo intenté pero no pude. Entonces tú te adecuaste a las reglas de una democracia que no respeta la libertad y donde en realidad estás eligiendo a quién te pone las cadenas y no estás eligiendo de fondo si serás o no serás libre. Entonces el camino más largo es el más difícil, sí, pero es el que lleva a buen puerto. El facilismo de creer que un Mesías, porque nos caiga simpático. Yo no tengo nada personal contra Espert. Cuando tenía 16 años, de hecho, desayuné un par de veces con él. Era becado de estas fundaciones liberales que se dedican a conquistar poder y no libertad. Pero el punto es, ¿me puede caer en algunas cosas su discurso mejor que el de otro político? Sin duda. Pero él ni siquiera ha llegado al poder y ya tiene financiamiento de impuestos, de las élites corruptas, políticas, locales, probado. Habla de prohibir las drogas y lo financia un hombre que está imputado en el narcotráfico, que se llama Federico Machado. Yo publiqué esta información, a los 4 días renunció el jefe de campaña de Espert en las anteriores elecciones. O sea, y él todo esto lo justifica en hay que meterse en el barro de la política. Está convenciendo a los jóvenes que adquirieron una idea correcta de que hay que enfrentarse al Estado, de llevarlo a él al Estado para que tenga una condición económica privilegiada, para beneficiarse él a cambio de nada, porque 2 diputados no cambian nada. Quisiera retomar, estábamos hablando de varios temas. A la gente le estaba gustando mucho de cómo, o sea, de cómo los políticos no son la solución, sino que son el problema, y el Estado en realidad es el problema, pero cuando tratamos de confiar en alguna persona, en realidad legitimamos el sistema y estamos poniendo esperanzas en alguien que no va a poder contra ello. Más o menos fue lo que entendí. Claro, Mirko, pero también piensa esto. Puede haber una persona de muy buenas intenciones, lo cual es difícil, porque los políticos tienden a ser la peor muestra de individuos de una sociedad. O sea, yo creo que cualquier político peruano es moralmente peor que un ciudadano promedio que trabaja pacíficamente. Pasa en la Argentina, pasa en Paraguay, en los Estados Unidos y en cualquier país. Supongamos que una persona bien intencionada llega al poder y, por ejemplo, quiere poner un freno a una medida trascendental para el establishment del Estado. Algo que apoyan todos los partidos. Por ejemplo,
Kennedy no quería avanzar sobre la guerra de Vietnam, porque sabía que eso perjudicaría profundamente a la población norteamericana, incluyendo a su base de votantes, en términos financieros, en términos de mandar a morir personas a cambio de nada. Era un mal negocio con el dinero público, era una cuestión aberrante en términos humanitarios. ¿Qué pasó con Kennedy? Lo mataron. Vamos a hablar del otro, el único otro presidente. Yo no soy pro-Trump, pero vamos a ser justos. Obama recibió el Premio Nobel a la Paz antes de avanzar en su gobierno, y durante su gobierno batió el récord de bombardeos de la historia. El portal antiwar.com, llevado adelante por uno de los nuestros, por un libertario. Siempre recuerden esto, los principales opositores a la guerra siempre hemos sido los liberales, los libertarios. Justin Raimondo demostró que durante la administración Obama se bombardeó a razón de 700 bombas por día a Medio Oriente. Guerras contra 7 países. Aumento del déficit, rescate a las megacorporaciones corruptas de Wall Street, Lehman Brothers, etc. El rescate fue capitaneado por Joe Biden. Continuar la guerra de Irak que le dejó Bush lo encabezó directamente Joe Biden, que era el vicepresidente. Hizo negocios con ello. Yo lo demostré en mi canal. ¿Y quién es el presidente ahora? Donald Trump, que no emprendió ninguna nueva guerra. O Biden. Y para colmo, ganó unas elecciones irregulares. O sea, ¿qué otra prueba quiere el mundo de que la democracia es una farsa para convencer a las personas de que en realidad pueden tomar decisiones dentro del Estado, cuando eso no es así? O sea por la fuerza, sea por el fraude, sea matando, a cualquier persona que vaya en contra de los intereses del poder profundo, la van a barrer. Una cosa más, Mirko, a diferencia de lo que piensa la izquierda, el poder profundo no son los ricos. El poder profundo son algunos ricos que han hecho sus fortunas acodados con la política. Y esto es así en todos los países que los políticos, entre comillas, liberales, elogian. Porque, por ejemplo, en Nueva Zelanda, supuestamente tú tienes mucha libertad económica. Pero lo cierto es que el Estado forma parte de la Alianza Cinco Ojos, integrada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan de Edward Snowden, un libertario, por cierto, que junto con Julian Assange, el más heroico libertario de nuestro tiempo, nos demostró el sistema de espionaje masivo al cual nos someten las corporaciones de la mano del gobierno norteamericano? Bueno, el gobierno de Nueva Zelanda no necesita una orden judicial para revisar los mensajes con tu novia, con tu novio, con tu padre, con tu hermana, y hacer con ello lo que quiera. Es más, en esta alianza pueden utilizar como una prueba en tu contra información obtenida por vía ilegal. Entonces, ¿es un ejemplo Nueva Zelanda? Singapur. Escucha, Singapur es muy importante como ejemplo. Los pseudoliberales de los partidos como Spert, como Milley, te dicen, no, Singapur, el poder adquisitivo. En Singapur está prohibido mascar chicle. Si te encuentran con chicle vas preso. Si te fumas un porro te condenan a pena de muerte, Mirko. Durante la pandemia le han puesto brazaletes electrónicos a los ciudadanos para controlar que no salgan de sus casas. El liberalismo no es el amor a la riqueza. El liberalismo no es canjear bienestar material a cambio de libertades fundamentales, porque si no tenemos que apoyar el modelo chino. En China la gente mejoró económicamente y mucho. Sin embargo, en materia de libertades, vaya que eso no es así. ¿Me explico? O sea,
La trampa conceptual de los partidos liberales es convencer a personas que comprendieron el camino correcto, que es contra el Estado, de seguir teniendo fe en el Estado y de no tomarse el esfuerzo personal de unirse al vecino y enfrentarse con el poder. ¿Es más difícil? Sí. ¿Es más riesgoso? Sí. Pero es la única forma de conseguir resultados reales. Ya, correcto, Nicolás. Estoy entendiendo más o menos tu punto. Esto va muy de acuerdo a todos los videos que has estado subiendo y es muy interesante porque la gente está aprendiendo más de ti y está escuchando tus reflexiones y yo también las estoy escuchando ahora en vivo en directo, lo cual me parece espectacular. Quería hacerte otra pregunta que me lo mandaron mucho al mensaje privado. Me dijeron tu experiencia con Mario Vargas Llosa. Bueno, ni siquiera yo la conocía. Quería que me narraras qué pasó, qué pregunta le hiciste, se molestó, o porque la gente no sabe, ni siquiera yo lo sabía. Esto ocurrió hace muchos años. Yo tengo 26 y comencé en el periodismo a los 16. Y era corresponsal de un periódico conservador español que se llama Libertad Digital. Okay. Y bueno, era la Feria del Libro en Buenos Aires, en abril del año 2011. Se van a cumplir ya una década. Y Mario acababa de recibir el Premio Nobel de Literatura. Y a mí me tocó hacerle 3 preguntas. Era la reunión de la Sociedad Montpellerin, esta junta súper exclusiva de liberales de canapé, como se dice aquí, que se dedican a conversar abstracciones y no ir muy a fondo de las cosas. Y yo le pregunté a Vargas Llosa, un poco impertinente, la verdad, pero con respeto, por qué él había dicho que Ollanta Humala era un potencial dictador, un hombre de Chávez, y luego había dado un radical giro discursivo en esas elecciones contra Keiko Fujimori, y había dicho, Ollanta está comprometido con la libertad, votemos a Ollanta o dictadura. Le pregunté por ese giro discursivo radical, y él se enojó y me dijo, mocoso bribón, ¿cómo te atreves? Se puso histérico. Y bueno, nada, Álvaro me dio ahí, yo envié la entrevista, transcripta, literal, con la grabación, pero la gente de Libertad Digital esperaba que le haga una entrevista mucho más complaciente a Vargas Llosa, no la publicó, y bueno, eso generó por el cual yo terminé renunciando. Un dato curioso, el jefe de opinión en esa época era Juan Ramón Rayo, que antes era anarquista liberal y ahora, desde que lo invitan a ciertas televisiones y lo contratan ciertas empresas amigas del gobierno, defiende, por ejemplo, la censura en las redes sociales, que bien sabe son organizaciones paragubernamentales, como lo he demostrado hace poco en un programa de nuestro canal. ¿Por qué dices que Juan Ramón defiende la censura en las redes sociales? Hasta donde yo vi, él estaba diciendo que no se debía regular a través del Estado y otros diciendo que sí, en realidad sí se debe regular. No, lo que dijo Juan Ramón Rayo es que puntualmente Twitter, Facebook y demás son empresas privadas que cuando borran a los usuarios no están cometiendo un acto de censura. Y esto no es verdad. Y Rayo sabe que no es verdad. Y te explico por qué no es verdad. O sea, primeramente, estas grandes compañías tienen una protección legal especial, que es el artículo 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones que sancionó Bill Clinton. Esto también ayuda a entender por qué las redes están promocionando un discurso único progresista. ¿Me sigues? Sí, de acuerdo. Este artículo declaró que ninguna compañía de redes sociales, ninguna compañía de Internet tiene responsabilidad legal
por lo que publiquen sus usuarios. Por lo tanto, los puso en una condición privilegiada frente a los periodistas y los medios de comunicación que sí tienen responsabilidad editorial. Adicionalmente, estas empresas, lo traté en este programa que se llama Cómo la izquierda domina la web, todas estas empresas reciben grandes inyecciones de dinero de impuestos, tanto para subsidiar sus productos, en el caso de AT&T es un monopolio regulado por el Estado, en el caso de Facebook, de Amazon, de Microsoft, son proveedores del gobierno, no solo del estadounidense. El paquete Ofimatic de Microsoft está en México, en Argentina, en España hace años, monopólico. Trabajan con los gobiernos, entregan sistemáticamente nuestra información. Pero atento a esto, entregan nuestra información violando sus condiciones contractuales. Entonces, no es como dice Rayo, que Twitter te dice tú aceptas un contrato en el cual te comprometes a cumplir nuestras normas comunitarias de lo que puedes decir o no. En su contrato, Twitter establece que no compartirá tu información confidencial con nadie salvo una orden judicial. Pero esto no es verdad, porque como ha demostrado de manera objetiva e innegable un verdadero liberal como Julian Assange, hoy preso, por cierto, ellos entregan nuestra información sin orden judicial a los gobiernos. A todos los gobiernos, ¿eh? Ten cuidado que cuando tratan con los españoles, se entregan con los españoles. Y si Maduro tiene algo bueno para ofrecerles, no dudarán en entregar a los venezolanos como lo hicieron en muchas monarquías absolutistas de Medio Oriente. Entonces, estas corporaciones que reciben beneficios fiscales con nuestro dinero, que incumplen los contratos que nos proponen a nosotros, contratos leoninos, que ostentan posiciones monopólicas porque trabajan con los peores gobiernos. ¿Con qué derecho vienen a decir que no censuran y que están ejerciendo la libre administración de sus bienes? El mundo es más complejo. Este no es un mercado libre ideal. El propio Mises identificaba que estos oligopolios solo pueden surgir a través de la violencia estatal y que no perduran en el tiempo porque se comportan como gobiernos. Son organismos paraestatales, no son empresas privadas. Y la censura es cuestionable. Y el liberalismo no es privatismo. A ver si vamos a terminar defendiendo locuras. Y yo soy anarquista. A mí nadie me puede decir que soy un moderado. El punto es, a ver si vamos a defender locuras como que tú puedes vender a tu hijo porque tu hijo es tu propiedad, que plantea Walter Block en el libro Defendiendo lo Indefendible, o contratos de esclavitud, que es una contradicción en términos, porque todo contrato es rescindible, y si tú te vendes como un esclavo, definitivamente eso no es un contrato ni es rescindible. Irnos hacia esas posiciones es una forma de defender el establishment y de darle la hegemonía a la izquierda. Le estamos dando la razón a la caricatura que hacen los progresistas de nosotros como basuras desalmadas que lamen los pies de los millonarios. ¿Sabes qué, Mirko? Los billonarios, los grandes billonarios del mundo, son en gran mayoría izquierdistas. Sus negocios se hacen a través de la violencia del Estado. Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, Jeff Bezos, Larry Fink, el gerente de BlackRock, que es el principal accionista de Google y de Microsoft, son ecologistas, feministas, apoyan que se aumenten los impuestos y las regulaciones, porque como son monopolios, los pueden trasladar a los precios y la competencia desaparece a través de la violencia estatal. Bastiat, Molinari, Adam Smith, cualquier liberal decimonónico, ni que hablar de los del siglo XX, sabe bien que esta concentración de riqueza es artificial y que ellos no son amigos de la libertad de comercio, sino enemigos de la competencia, y lo que quieren es mercados cautivos. Así que es un grave error defender a Bill Gates como un referente del capitalismo, porque no lo es, por lo menos no del libre mercado. Ya, de acuerdo, Nicolás, me ha quedado bastante claro todo tu pensamiento y todo lo que estás diciendo. Sí, me parece
como digo, muy en la línea de todo lo que he estado viendo de ti y felicitarte por el buen trabajo que estás haciendo, que me parece bastante importante. Ahora bien, quería tocar otro tema contigo, que era cómo tú ves lo que es el socialismo, porque bueno, cada uno tiene sus propias definiciones, pero tú lo explicas de una manera que me ha gustado bastante, o sea, cómo lo ves y dónde está, quiénes son, y también preguntarte por algo. En el auge del movimiento libertario ha traído consigo que muchas personas que no son libertarios empiecen a decirse libertarios para captar este nuevo voto, porque sobre todo llega a jóvenes. Entonces empiezan a ver aberraciones, que no tiene otro nombre, como por ejemplo que salgan noticias como el peronismo libertario o hoy Perón sería liberal, o sea, aberraciones de ese tipo empiezan a salir que ojalá lamentablemente van a llegar acá a Perú y alguien va a decir que Fujimori era libertario. El pasado libertario del APRA. Víctor Raúl ahí a la Torre era un libertario, para Iván, y el APRA es libertario. ¿Y tú cómo ves esa situación? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero, Mirko, si te parece, te contesto lo último y luego sigo con lo primero. Dale. Yo insisto, la victoria del socialismo se la dieron los liberales. Hay que ser autocrítico, hay que ser realista. Yo no estoy ponderando, yo no soy perfecto. Yo cuando tenía 16 años estuve en el primer partido libertario de Argentina. Yo cometí ese error. Entonces yo tengo la honestidad intelectual de decir, me equivoqué. Y si alguien me demuestra que me equivoqué de nuevo y que los partidos libertarios realmente pueden conquistar más libertad, lo admitiré sin problema. Pero la realidad es que eso hasta ahora no ha sido así. Entonces, por un lado, los economistas elitistas de Lamont Pelerin o Mario, que es un extraordinario escritor, de manera indiscutible, es un escritor fabuloso, él y Julio Ramón Ribeiro y Bryce Echenique, la literatura peruana es exquisita y ustedes hablan el mejor castellano del mundo. Lo saben, ¿no? Hablan el mejor castellano. Yo el otro día hablaba con un colega español, estamos de acuerdo que el mejor castellano del mundo se habla en Perú. Pero bueno, yendo al punto. Estas élites, estos señores, digamos, que toman champán y que hablan de que gracias fabulosas, están hablando de un mundo paralelo donde ellos han sido beneficiados. Vargas Llosa puntualmente es marqués, o sea, la monarquía española le dio un título nobiliario. Además de que, bueno, es Nobel del Estado sueco. Probablemente crean lo que dice, pero lo cierto es que ni Margaret Thatcher ni Ronald Reagan le trajeron más libertad a nadie. De hecho, aumentaron dramáticamente, que eran los modelos de Vargas Llosa en la campaña del 90, que su jefe de campaña era Jaime Bailey, otro personaje que es mucho mejor escritor que comentarista político, en mi opinión. Gran escritor, Jaime Bailey. Reagan, Thatcher, esos referentes, generaron guerras. De hecho, Hayek, que estaba perdido en esa nebulosa de la fama, el dinero y el poder, que a algunas personas las afecta muy mal, le recomendó a Margaret Thatcher bombardear a la población civil de Buenos Aires. Entonces, ese elitismo de incorporarte y codearte con los poderosos te termina transformando en un enemigo de la libertad, que es igual que el socialista, que es igual que el maldito criminal del Che Guevara que decía que para llegar al hombre nuevo hay que matar a los hombres viejos. Entonces, si a ti, en aras de tener menos de impuestos, te parece bien que te pongan cámaras de vigilancia en el baño, amigo mío, eso no es libertarismo. Y no vas por buen camino. Entonces, en Argentina, la realidad no es que el 15%, el 3% de la población se puede llegar a identificar con alguna de estas personas. Son mayoritariamente jóvenes, muy jóvenes, de clase media alta, de estratos más bien privilegiados, universitarios, y son de derecha. Están en contra de los homosexuales, muchos están en contra de las drogas, están a favor de la guerra, no entienden nada, no leyeron un libro, y lo único que hacen es darle la razón a sus compañeros de izquierda de que los liberales somos come niños y malévolos. No me parece que sea una gran conquista. Sin embargo, hay todo fenómeno, como decía Bastiat, tiene su costado visible y su costado invisible, lo que se ve y lo que no se ve.
la parte invisible es que muchas personas se han dado cuenta de esto, muchísimas. Entonces, todos los días llegan personas que me dicen, Moraz, yo creí que tú eras un extremista, pero ahora la verdad, Milei me defraudó, Esper me defraudó, y yo saludo esa actitud honrada de decir, bueno, el camino es el más largo, porque, a ver, hombre, ¿quién más que un argentino quiere que se acabe este sistema espantoso? Sin embargo, si seguimos en la rueda del hámster, de la ilusión, de generar nuevos mesías, nuevos políticos, no haremos otra cosa que perpetuarnos en la esclavitud. Y créeme, pregúntale a los venezolanos si no puedes estar 20 años en crisis. O sea, nunca termina si la gente no se pone de acuerdo y sale a luchar por su libertad. La caída de Berlín es el pueblo unido y harto de la opresión, y cuando dieron la orden de disparar, ningún policía pudo disparar porque era toda Alemania del Este. ¿Me explico? Solo esos sistemas explotaron y dieron paso a mayor libertad. Ninguna democracia, desde las entrañas de la democracia, ha generado más libertad económica o personal en los últimos años. Y respecto al socialismo, el profesor Anthony Sutton, que era un gran liberal, olvidado por muchos, formuló una tesis que me parece que es muy interesante en la actualidad. El profesor Sutton dijo que había 3 modelos de socialismo, fundamentalmente, en el siglo XX. El socialismo bolchevique, el comunismo marxista, que, bueno, generó las terribles tragedias que todos conocemos, en nuestros países también, con Sendero Luminoso, con ELN, con Montoneros, con Tupamaros, etc. Por otro lado, el socialismo nacional o identitario, que sería también el socialismo genocida de Hitler, y finalmente el socialismo que se esconde discretamente detrás de estos dos, que es tan socialista como ellos, pero mucho más eficiente y perdurable. Y este es lo que Sutton llama el socialismo corporativo. En sus libros, La Revolución Wall Street y la Revolución Bolchevique, y Wall Street y los nazis, en consonancia con lo que escribe el gran Murray Rothbard en el libro que se llama Wall Street, Banca y Política Exterior, busquen lo que está en castellano, está en nuestra biblioteca para quien lo quiera leer, Sutton, Rothbard también, desarrollan cómo estos grandes banqueros tradicionales, los Rothschilds, los Morgan, los Rockefeller, financiaron puntillosamente a los comunistas y a los nazis. ¿Por qué? Porque querían, por un lado, que grandes países como Alemania y Rusia se convirtieran en mercados cautivos, sin empresarios, porque es mejor negocio tener 100 millones de esclavos miserables que te compren solo producto que 100 millones de personas prósperas que puedan elegir entre 100.000. Eso por un lado, y por el otro, porque la guerra es un negocio. Entonces, volvemos a lo mismo. Si hay algo que no le puedes criticar a los libertarios de Estados Unidos, a todos, o la mayoría, hasta Ron Paul, para que veas que no discrimino, que es político, es que ellos saben lo que es la guerra. A través de la guerra se justifica el avance contra la libertad. Si tú lo piensas, el Estado es guerra permanente, guerra contra otro Estado, guerra contra el terrorismo islámico, guerra contra las drogas, guerra contra la pobreza. Y en esta guerra, Martín Vizcarra puede ordenarle a la policía que te mate si sales de tu casa. ¿Tú lo permitirías en condiciones normales? No, ¿verdad? Pero si te convence, lo permites. Bueno, estas grandes fortunas vivieron y viven de la guerra. Ayer de la guerra contra los totalitarismos que ellos mismos financiaron, moneda tras moneda. Hoy nos obliga a encerrarnos en nuestras casas y usar los software de Bill Gates, los hardware, lo que produce Amazon y todas estas compañías que han multiplicado extraordinariamente sus ganancias y que apuestan a la prohibición del combustible fósil para que ya nadie pueda usar autos. Literalmente esto está en la plataforma de campaña de Biden y es una idea de la coalición de energía innovadora de Bill Gates. No es una teoría conspirativa. Quieren prohibir el petróleo en el nombre de la guerra contra el cambio climático.
¿para qué? Para que los autos eléctricos, que son carísimos, los usen ellos y el resto de la humanidad sea condenada a trabajar en su casa por teletrabajo. Gates, y estos son noticias de los medios oficiales, se hizo con una enorme inversión en el litio de Bolivia, Chile y Perú, el litio con el cual se fabrican las baterías de computadoras, un mes antes, convenientemente, de que decreten las condenas totales en los 3 países y se dispare el precio del litio, porque el socialismo corporativo apuesta al gobierno mundial, que no significa que tú no tendrás más la bandera roja y blanca y aquí no habrá más bandera celeste y blanca. Es más sutil. Significa que un organismo como la ONU puede tomar decisiones sobre cómo actuará China comunista del Partido Único, Estados Unidos y un país subdesarrollado como Argentina o Perú. Te bloquean, te encierran en tu casa y parece que eres libre porque puedes votar al Partido Libertario. Señores, abran los ojos. Estamos en una de las horas más oscuras de la humanidad por haber confiado en el Estado y en la farsa democrática. Este socialismo corporativo logró que un partido de 1000 personas, esto está en el 3er tomo de la obra monumental que se llama Los enemigos del comercio de Antonio Escotado, muy recomendada. Los banqueros alemanes y de Wall Street lograron que un partido de 1000 personas, que era el Partido Comunista Ruso, una miseria minoritaria, 1000 personas con millones de dólares, logren comprar la prensa, la policía secreta del zar, los altos mandos del ejército, y con eso se quedaron con un país milenario, sometieron a millones de habitantes y terminaron exterminando a 20 millones de inocentes. ¿Sabes cómo se llama el último libro de Lenin cuando ya estaba en el poder? Se llama Mejor pocos, pero mejores. O sea, literalmente mataremos a todos los que no se adecúen a nuestro delirante modelo de ver al mundo. ¿Cuál era la utopía final del marxismo-leninismo? Que la gente, luego de la dictadura proletaria y del terror revolucionario, llegaría a un oasis extradinerario en el cual las máquinas trabajaran por nosotros y nadie estuviera obligado a trabajar. Si vos te fijas, Bill Gates hoy dice abiertamente que hay que crear un cheque robot. Y por cierto lo apoyó Sagasti desde el Banco Mundial y Belis, que es funcionario del gobierno argentino desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Que las máquinas paguen un impuesto para subsidiar a los pobres que pierden su trabajo por las masivas que el mismo Gates creó. Pero eso sí, aborto obligatorio si se puede, como cuando Fujimori esterilizaba campesinas, y políticas de género y adoctrinamiento desde las redes sociales protosoviéticas para que la gente no se reproduzca, porque al fin y al cabo, en el modelo ideal de estos tecnócratas, de estos oligarcas enemigos del mercado, de la propiedad y del ser humano, mejor pocos, pero mejores. La verdadera amenaza socialista de hoy está en Wall Street, señores, y los partidos comunistas y a Pablenin, a Pablo Iglesias, que me censuró en vivo de una televisión que maneja Hispan TV por criticarlo, a Pablenin lo bancan los Soros, lo banca el dinero del petróleo, lo bancan los banqueros, no lo bancan los aportes particulares de los rojos, de los caviares que ves al lado tuyo en la universidad. No, entonces hay que tener bien identificado el enemigo. No te quería interrumpir porque estaba escuchando con atención y me pareció bastante interesante todo lo que has dicho una vez más, así que felicitaciones por eso. Estoy anotando bastantes cosas porque también tengo que investigar y toca sacar mis propias conclusiones, así que me parece perfecto en ese sentido. Ahora bien, Nicolás, quería tocar unos últimos puntos para ya entrar y después la gente va a poder realizar sus preguntas para que sí le puedan hacer cualquier pregunta a Nicolás Moraz y él pueda responder cualquier pregunta. Ahora bien, Nicolás, ¿no te parece, te quiero hacer una pregunta, ¿no te parece que
Ok, hay libertarios que tú consideras que están defendiendo unas cosas cuando se están contradiciendo en otras. Por ejemplo, halagar a Singapur cuando tiene restricciones serias a la libertad moral, como mascar un chicle, lo que es totalmente cierto. Pero no sería, o mejor dicho, no sería recomendable alabar a Singapur por las cosas que hace bien y criticarlas por las cosas que hace mal. O tú lo ves, mejor dicho, que si hace esto mal, entonces no puede ser un ejemplo de liberalismo, porque muchos dicen que es un ejemplo de liberalismo, pero liberalismo económico, nada más, en lo social sí está mal. O sea, quiero entender más ese punto tuyo. Hay más libertad económica real en los mercados callejeros latinoamericanos que en Wall Street, por obvias razones. La libertad de Singapur, ya desde los terribles requisitos migratorios que tiene, o la violencia policial contra los ciudadanos, es libertad para una pequeña minoría privilegiada, incluso económica, porque cuando a ti te coartan la libertad personal, te están coartando tu libertad económica también. Como en Chile tienes menos regulaciones para instalar una gran empresa, pero si eres un particular y no pagas impuestos, vas a la cárcel. Eso en la Argentina no es así, aunque tenga impuestos más altos. Entonces, para realizar un índice honesto de libertad económica, habría que contemplar la informalidad. Y la Fundación Heritage, conservadora, que realiza el índice más famoso, o la Fraser, no se basan en la libertad de las personas como tú y yo, o de los empresarios honestos, que también en el día a día tienen que obligarse a una contabilidad creativa para sobrevivir. Ellos se basan en la facilidad de las megacorporaciones que hacen negocios con los gobiernos y que financian estas fundaciones. Pero bueno, dicho esto, no te escapo a la pregunta. Supongamos que Singapur elimina el IVA. Elimina el IVA. Sí, obviamente, me parece muy bien que eliminen el IVA. Como hecho concreto está perfecto, pero ya ves que el Estado de Singapur no es modélico ni es un defensor encarnizado de la libertad. Cuando yo elogio la libertad de Paraguay, estoy elogiando la capacidad del pueblo de ponerle límites al gobierno, no al gobierno en sí. Y la tara que tienen los libertarios partidistas, entre comillas libertarios, es que en su obsesión por obtener votos, tergiversan y manipulan los hechos o los ignoran, no les importa, para decir, si me votas a mí, yo transformaré al país en este otro país. No puede haber mayor soberbia dirigista e intervencionista y mesianismo que ese. Es como los comunistas que dicen, yo transformaré este modo de producción capitalista en un paraíso socialista. ¿Y qué hace? La única forma de hacerlo es a punta de fusil, porque no puedes doblegar tan fácilmente la realidad, porque la imaginación, Mirko, es muy poco precisa. Tú te imaginas algo y siempre es vago, pero la realidad es infinitamente más compleja y llena de pormenores. Entonces yo no predico no hacer nada, yo predico desde tu lugar hacer cosas concretas como convencer al que tienes al lado de que no pague impuestos, como defender al comerciante que la policía quiere sacar a patadas de la calle, como educar a tus hijos, como no cumplir leyes injustas en la medida que puedas. No digo que nadie sea un mártir, pero esa acción humana individual y unirte con los demás y tratar de abrir conciencias, incluso de la gente de izquierda o de otras ideologías, es un trabajo mucho más beneficioso en el largo plazo que confiar en tal candidato, que es lo único que quiere es poder. Tú ve y vótalo. Yo no te pondré una pistola en la cabeza para que no lo votes, pero al cabo de 4 años, de 8 años y de 12 años, verás que somos cada vez menos libres. Y lo que tú podías hacer para impedirlo, por lo menos para oponer resistencia, no lo hiciste porque estabas ocupado haciendo campaña por alguien que ahora vive mejor que tú gracias al Estado y se olvidó de tu libertad y tu propiedad. De acuerdo. Ahora quiero hacerte una pregunta muy interesante, a ver si me puedes dar luces sobre eso, porque siempre lo he pensado. Veo muchos, sobre todo gente que está en contra del aborto, que
no pueden dar el paso a decirse abiertamente anarcocapitalistas. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si ya no hay Estado, entonces no se puede obligar a la gente a no abortar. Entonces automáticamente rompen esa línea y se dicen minarquistas. Entonces se enojan, o sea, no puedo ser ANCAP a pesar que crean esto, porque si no, no puedo obligar a la gente a que no lo haga. Entonces, ¿tú cómo verías esto? ¿Es coherente ser ANCAP y ser antiaborto, por ejemplo? Porque, o sea, ¿cómo logras que no se realice? Más o menos. Mira, yo te voy a hablar modestamente del tema, porque yo creo que el tema del aborto es extremadamente complejo. Mi postura es, yo estoy en contra de la legalización, de la estatización, porque sé profundamente que es un instrumento eugenésico. De hecho, Margaret Sanger, la fundadora de International Planned Parenthood, dijo, y esto es una cita literal: la promoción del aborto contribuirá al mejoramiento de la humanidad, porque contribuirá a eliminar el peso muerto de la basura humana. SIC. Cierro cita. Esta mujer trabajaba con William Gates Sr., el padre de Bill Gates, que fue el primer presidente del International Planned Parenthood, uno de los primeros, designado por ella misma. O sea, unos psicópatas, filonazis, supremacistas raciales, enemigos del ser humano. Dicho esto, dejando esto de lado de por qué no simpatizo con la estatización del aborto, tampoco comulgo con la penalización en las primeras semanas, porque me parece que es un tema demasiado debatible las primeras semanas antes de que se conforme un sistema nervioso central y se pueda sentir dolor. Y hay un principio básico del liberalismo que es indubio pro reo. Entonces, para una mujer que aborta en las primeras semanas, no creo que la cárcel sea objetivamente el justo castigo. Que en Argentina no iban presas las mujeres por abortar en las primeras semanas, hace décadas, ¿entiendes? No lo puedes probar ni con el Estado ni sin el Estado. Pero lo que ocurrió ahora es que lo estatizaron. Dicho esto, yo creo que sí se puede ser anarquista y provida, definitivamente, tanto por la adopción de costumbres individuales como por el hecho de saber lo siguiente. Esto es un argumento. Okay. Tú no puedes evitar que haya asesinatos. La justicia se trata de penalizar a quienes cometen asesinatos. Entonces, ¿tú crees que puede haber una forma más eficiente de administrar la justicia que el monopolio estatal? Yo creo que sí. Entonces, puede penalizar a quien asesina a un adulto y puede penalizar a quien aborta a un niño de 7 meses, que es un ser humano con derechos. Entonces yo no creo que el estatismo sea una cuestión clave. El debate pro vida, pro elección, es un debate de liberalismo complejo. Yo tengo amigos que son completamente pro vidas y amigos que son completamente pro choice, como se dice, y yo estoy en este término intermedio donde digo, abortar a un niño de 7 meses es indiscutiblemente asesinato. Abortar en las primeras semanas no lo sé y por tanto prefiero que no se penalice, pero en ningún caso hay que permitir que el Estado se haga cargo de esto. Es como con las drogas, el Estado no debe regular e intervenir, debe retirarse, que es muy distinto. Ok, acá te hacen una pregunta de Mob dice lo siguiente: ¿qué opinas de los derechos de autor y las patentes? Bueno, es otra cuestión como el aborto, muy debatible. Si a mí me obligan a elegir a mi autor favorito, por lo buena gente que era realmente y por la clarividencia en todas sus posturas, me quedo con Lysander Spooner. Lysander Spooner fue un genio. Fue quien anticipó muchísimo antes de la prohibición el tema de las drogas y escribió Los vicios no son delitos, quien refutó la farsa de la Constitución y escribió La Constitución sin autoridad, un anarquista liberal extraordinario que les recomiendo a todos. En losliberales.org tenemos muchas de sus obras gratis, como muchos otros libros, para que lean y no perderán el tiempo. Pero Spooner estaba a favor de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, yo respeto a quien tenga esos argumentos. Yo no. ¿Por qué no estoy a favor de la propiedad intelectual? Porque cuando tú inventas algo, para formular esa idea, y estoy tratando de ser lo más sencillo posible, tú utilizas conocimientos de acceso universal por los que nadie te cobró. Entonces,
la teoría lockeana de John Locke de la propiedad, que manejamos todos los liberales, porque al fin y al cabo yo anarquista soy un heredero de los liberales clásicos y a mucha honra. ¿En qué se sustenta? En que tú eres dueño del resultado de tu trabajo, o de lo que con trabajo acumulado, con ahorro, adquiriste libremente. En el caso de la propiedad intelectual, tú te estás adueñando de un conjunto de ideas por las que nadie te cobró, que son universales. Esto es como querer cobrarle a la gente por el aire que respira. Es un error. Imagínate el caso de Darwin y Laplace. Descubrimientos simultáneos. ¿Alguien podría patentar la teoría de la evolución, siendo que cualquier científico con esfuerzo y esmero iba a llegar a esas conclusiones? No tiene sentido. O sea, si tú creas una silla, eres dueño de esa silla, pero no de la idea de la silla, porque quien diseña una silla parecida o igual a la tuya no te está generando ningún perjuicio, ¿entiendes? No te está coaccionando, no te está agrediendo. Entonces yo no estoy a favor de la propiedad intelectual. Es más, las patentes es un invento de los jacobinos franceses, de los abuelos del socialismo. Yo no estoy a favor. Yo creo que la patente, junto con la licencia de explotación, junto con las regulaciones, junto con los impuestos que dificultan el surgimiento de nuevas empresas y privilegian a las dominantes, junto con los aranceles, son distintos instrumentos que los estados utilizan para enriquecer a sus amigos y patrocinadores en perjuicio de los nuevos empresarios y ante todo de los consumidores. Entonces yo nucleo las patentes como un instrumento de sometimiento estatal. Y ojo, para quien me diga que entonces ¿cómo vivirán los escritores? ¿O cómo vivirán los músicos? Señores, el mercado premia el talento. No pensemos como socialistas. Una vez más, como con las drogas, echemos un vistazo a la historia. Charles Dickens, Víctor Hugo, eran riquísimos. Balzac, los grandes escritores del siglo XIX, eran riquísimos. ¿Y qué hacían ellos? Publicaban novelas en entregas en revistas. Publicaban la primera parte, la revista le pagaba mucho dinero, porque la gente compraba la revista, publicaba la segunda, la tercera, la cuarta entrega. Los músicos, los músicos vivían y viven, yo soy amigo personal de Ricardo Iorio, que es el metalero más importante de América Latina. Los músicos viven de los conciertos, las discográficas usurpan las regalías y demás mayoritariamente. El músico vive del concierto, hombre. Entonces, no es que se va a morir de hambre el artista o el inventor o el ingeniero. No es verdad. Los mayores inventos de la revolución industrial se realizaron en una Inglaterra sin patentes. Y la humanidad progresó mucho. Cuando te dicen sin patentes se detiene el progreso tecnológico, 1000 veces mentira. Es al contrario, con patentes se detiene el progreso tecnológico, porque impides la competencia, y al impedir la competencia eliminas la obligación del empresario a innovar más rápido y mejor para seducir a la gente. De acuerdo, Nicolás. He escuchado tu opinión, y lo cual me parece muy interesante. Creo que hay muchísimas conclusiones que sacar de esta entrevista, que me parece algo bastante bueno. Acá tengo una pregunta de Caballero Errante, que a ver si si puedes hacer un poquito más corta la respuesta, para así poder alcanzar otras preguntas antes de que finalice el tiempo. Tengo lo siguiente: hablen del caso sobre GameSpot y el escándalo Wall Street. ¿Qué lecciones podemos aprender de eso? Ahí, por ahí vi en redes sociales, o sea, cuando los estatistas se burlan de un meme diciendo, oye, no sé, tú en realidad no eres libre porque cualquier empresa grande va a destruir tu negocio, cuando es el consumidor el que determina quién tiene el capital en un mercado libre. Pero bueno, ¿cómo ves esta medida? Todo lo que pasó. Yo les confieso ante todo, estoy muy poco interiorizado, pues estoy como trabajando obsesivamente en un documental sobre Kamala Harris, que es quien yo creo que más temprano que tarde ocupará el poder real en Estados Unidos, y es, creo, la persona más siniestra con la que me he cruzado en mi carrera a la hora de investigar, junto con el Ocupa del Vaticano, otro enemigo acérrimo de la propiedad privada y de la libertad. Pero hasta donde yo sé, creo que y es mi modesta opinión sin estar muy informado del tema, los herederos de Alberdi, que son unos colegas liberales de Argentina, publicaron un meme que decía:
si los grandes millonarios, burlándose de estos libertruchos partidistas, manipulan el mercado bursátil, está perfecto y se autorregulará espontáneamente y es lo correcto. Si lo hace la gente común, es terrible y hay que penalizarla. Y no, bueno, el mercado es así, hay ganadores y perdedores. Y ojo, a veces pierden buenas personas con malas ideas, pero la vida es así. O sea, yo prefiero 1000 veces, que es lo que finalmente diferencia al liberal del socialista, yo prefiero 1000 veces este mundo imperfecto al que siempre amaré, por más que nos reserve desdichas y lágrimas y problemas e injusticias y lo que sea, al mundo perfecto al cual solo se va a llegar liquidando todo lo que tenemos en la vida real. Pero bueno, no puedo agregar mucho más. De acuerdo, acá tenemos una pregunta picante. En caso se dé, probablemente de acá mucho tiempo, quizás, de acá un año y tal. Pero si pudiéramos tener a Milei, ¿estarías dispuesto a debatir con él? Sí, por supuesto. El que no está dispuesto a debatir conmigo es Milei. No, obviamente, de eso estoy de acuerdo, porque bueno, él ahorita está en campaña y todo eso, me imagino que por ahí tiene una excusa. Pero entonces, de acá a bastante tiempo, sí estarías dispuesto. Con todo gusto. Y no tengo nada personal contra Milei, simplemente lo que expongo. Él tenía un mensaje correcto que prostituyó para formar parte de la mafia. Antes yo solo criticaba a Spert porque Spert era la mafia. Ahora Milei está con la mafia. Si se arrepiente y dice, ¿sabes qué? Tenías razón, o a su amigo, quien fue su amigo y al que está maltratando inmoralmente, que es Diego Giacomini, un hombre de principios, le dice, disculpa Diego, tenías razón, yo le diré, bueno, bienvenido Javier, y le daré la mano. Y si no quiere darnos la razón, de todas formas, con todo gusto debatiré. Lamentablemente, él solo sabe debatir con progres donde queda bien parado, pero para debatir con un liberal que tiene, digamos, las cosas claras, no es tan voluntarioso. De acuerdo, Nicolás. Algunas últimas preguntas por aquí, déjame ver, a ver si encuentro. Pueden ir dejando sus últimas preguntas. Yo decirte que he escuchado bastante tus puntos, lo cual me parecen muy interesantes y me invitan a la lectura, a la reflexión y a seguir buscando más información de todo lo que he escuchado actualmente, lo cual me parece bastante bien. Así que, ¿tú qué opinas? Esta es una pregunta más personal mía. ¿Tú cómo ves el futuro de Perú? ¿Lo ves yendo a mejor o lo ves peor? En mi caso, bueno, tenemos un estado hambriento que está a punto de hacerles, no sé si sabes esto, está a punto de hacer lo mismo que les hicieron en Argentina con las AFJP. El Congreso está a una votación de expropiar las AFP de acá de Perú, de expropiarlas literalmente, así que yo veo muy preocupante, o sea, y la gente acá es muy apolítica y yo estoy seguro que, no sé, en un país un poco más con principios más libertarios, ya estarían quemando el Congreso probablemente, pero acá la gente como que se queja, pero bueno, no hace nada. ¿Tú cómo ves ese sentido? Y todos tenemos una sensación parecida respecto a nuestros países, que la gente permite que se avance terriblemente sobre ella y no hace nada. No sé sinceramente qué decirte, la verdad. O sea, yo creo que cuando las personas llegan a un límite, o sea, cuando llegas están al límite, como aquí en la Argentina, ya no hay más, no puedes hundir más en la miseria, no puedes arruinarles más la vida y se rebelan, se termina todo muy rápido. O sea, como te digo, nosotros tuvimos, hombre, 9 meses, 10 meses, total una locura. O sea, en ningún otro lugar, no era que nos sacaban y nos ponían ininterrumpidamente. Ahora, lo intentaron hacer de nuevo, con el mismo Estado, con la misma gente. ¿Qué pasa? La gente ya acertó, dijo, no, bueno, basta, no me importa, no me interesa, anda con tu discurso terrorista de que nos vamos a morir de otra parte. Y por lo menos no estamos encerrados de nuevo. Entonces, yo creo que si se llega a eso en Perú, van a ver, la gente le va a poner las trabas a los tiranos. Entonces, esto pasó a lo largo de la historia siempre. Ahora, si estamos con esa dinámica de nos va a salvar tal candidato, Perú está perdido, Mirko. Como se perdió Argentina y otros tantos países que entraron en la rueda del hámster. De acuerdo. Muy, muy buena reflexión en ese sentido. Me gusta y creo que voy a ir incorporando varios conceptos que he estado escuchando acá a los próximos programas, que creo que va a ser bastante interesante que la gente los pueda escuchar.
Por aquí, a ver, tenemos alguna última pregunta más por acá. De Austin CSS. ¿Qué opinas de Jesús Huerta de Soto? Yo, lamentablemente, yo no tengo mucha lectura de Huerta de Soto. Me referencian que tiene muy buenas citas bibliográficas, pero creo que debería leerlo. Me quedé con una idea un poco errada de algunas referencias que vi que no me gustaron nada. Una era Dios es libertario, y me parece que podría haber sido una interesante tesis, pero terminó diciendo que un general franquista era un anarquista, o su conferencia sobre la caída de Roma, que es algo que yo tengo muy estudiado incluso desde la historia económica, me pareció un poco simplista, pero tal vez me estoy perdiendo de un buen libro, así que si me los recomiendan, los leeré. Mis economistas favoritos, y no es mi expertise, son los de la escuela francesa, Frédéric Bastiat y Gustave de Molinari. También me gusta la escuela de Manchester. Son precursores de la escuela austríaca, y de la escuela austríaca me gusta mucho Karl Menger. ¿Qué piensas de Hoppe y Rothbard? De Hoppe no tengo una buena opinión porque creo que él es privatista. De hecho, él creo que ya ni siquiera se dice libertario. Él es un anarquista muy de derecha que tiene unas cuantas ideas acertadas tal vez sobre la democracia, muy erradas sobre la monarquía, y ese intento de justificar comunidades raciales, homófobas en base a la propiedad privada es errado en todo sentido, no solo moralmente sino teóricamente, porque se olvida, por ejemplo, del derecho del niño, que tiene derechos como individuo y como persona, nazca donde nazca, y no está aceptando ningún contrato. Por lo tanto, esas ideas más reaccionarias de Hoppe me parecen muy perjudiciales. Me parece que cualquier izquierdista las puede utilizar en contra del anarquismo liberal. Después tiene otras apreciaciones lúcidas, pero me parece que puede más lo malo. Respecto a Rothbard, yo relajé mi posición, porque si bien tiene sus cosas, Rothbard fue un hombre muy interesante, muy prolífico. Rothbard en los 60 apoyaba justamente la causa contra la guerra de Vietnam codo a codo con la izquierda. Después tiene en el manifiesto Hacia una nueva libertad, primera edición, se burla de los partidos libertarios. Y en la segunda edición, como se hizo amigo del Libertarian Party, dice: los partidos libertarios son la solución. Y después, bueno, otra vez, ya viste cómo está la luz, Rothbard se enojó. Una vez le escribí un programa político a la derecha populista y decía que la policía debía exterminar a los indigentes de las calles, le hizo un obituario al Che Guevara. Pero todas esas cosas son menores si lo comparas con lo troncal. Rothbard fue un gran escritor. Rothbard fue un hombre que no se benefició realmente de estos errores que puede haber tenido. Rothbard identificó muy bien la mafia de los banqueros en ese libro de Wall Street, en el caso contra la Fed, en El hombre de la economía y el Estado. Rothbard tuvo el enorme mérito de, siendo judío y habiendo aprendido yiddish antes que el inglés en su casa, denunciar los terribles crímenes racistas del Estado de Israel contra la población palestina a lo largo de toda su vida, y esto lo aprendió Raimondo, el fundador de antiwar.com, y creo que es la posición correcta para cualquier liberal, por más que los lobbies que apoyan este tipo de medidas insulten y desprestigien. Rothbard creo que en eso fue heroico, fue totalmente heroico en su oposición a la guerra toda su vida. Creo que fue un hombre que aportó más que los errores que cometió, como cualquiera que no esté exento de errores. Así que yo a Rothbard hoy lo rescato, más allá de todas las cosas con las que no esté de acuerdo. Además, escribía como los dioses, que es algo que casi ningún otro economista logra. De acuerdo, Nicolás. Quiero agradecerte por haber estado en Amanecer Libertario, por habernos compartido mucho sobre tu pensamiento. Estoy seguro que la gente se lleva muchísimo para analizar, para reflexionar a casa, y quería que me des tus últimas palabras y algún mensaje para los peruanos de tu parte. Yo muy agradecido con tu invitación, mis mejores deseos para que el canal siga creciendo, que he visto que siendo una iniciativa joven crece bastante. Y a toda la audiencia peruana, bueno, un gran saludo, mis afectos, y bueno, cuando nos lo permita la dictadura totalitaria, con gusto visitaré su país, que me gusta mucho realmente, es uno de mis países preferidos de Latinoamérica. Te esperamos, sin ninguna duda, te esperamos acá en Perú cuando se pueda dar la oportunidad. Gracias, Mirko, por la oportunidad, hasta luego. Y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás.
Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.